Juan el Bautista se enfrentó a quienes llamó generación de víboras, en una abierta oposición a dos grupos de gran influencia en el tiempo de su ministerio. Mateo 3:7. Los fariseos y saduceos formaban parte de la sociedad judía y su influencia era tan relevante como la oposición que despertaban. Los fariseos estiman que eran alrededor de 6.000 en los tiempos en los que se iba a iniciar el ministerio de Jesús. Eran rígidos seguidores de la ley mosaica, especialmente en sus contenidos rituales. Además, incorporaban sus propias tradiciones a la legislación establecida en el Antiguo Testamento. Su origen puede remontarse a la época de los macabeos, cuando eran muy relevantes los llamados Hasidín o los piadosos. La derivación del término Hasidín podría traducirse como separados, pero no en el sentido de apartados o separados de la sociedad, sino por el celo que ponían en el cumplimiento ritual de la ley. Eran mayoritariamente laicos y ocupaban lugares preponderantes de la sociedad de su tiempo. La mayor crítica que se les podía formular era que se concentraban en los aspectos exteriores de la religión, como eran sus severas reglas y regulaciones. Estos aspectos fueron los que motivaron que sus encuentros con Jesús resultaran conflictivos, y por sus postulados el Hijo del Hombre los llamó en reiteradas oportunidades hipócritas. Los saduceos tenían otras características, ya que no eran tan excesivamente legalistas, pero en cambio negaban las cosas sobrenaturales como la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles, como consta en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Cuantitativamente eran menos numerosos que los fariseos, pero en los días del reino de Herodes controlaban las actividades del templo de Jerusalén. Eran miembros de la aristocracia sacerdotal y eran oportunistas en sus relaciones con el poder que detentaban los romanos. Aunque tenían poco en común, formaron parte de la oposición a Jesús junto a los fariseos.